Buenos días a todos, somos Sara Martín Luengo y Gabriel Sánchez Pérez, graduados en Física por la Universidad de Salamanca, y en esta charla vamos a hablar del modelo estándar de la física de partículas. En la primera parte del vídeo hablaremos de la historia de los descubrimientos de las diferentes partículas, mientras que en la segunda mitad explicaremos la formulación actual del modelo estándar. Hasta 1932 la vida era sencilla, solamente se conocían las partículas que constituyen los átomos, que son el electrón, por el experimento de los rayos catódicos, el protón, por el experimento de Rutherford, y el neutrón, que fue propuesto por Rutherford y descubierto por Chadwick. Entre las razones para sospechar de su existencia estaba el hecho de que el helio pesaba 4 veces más que el hidrógeno, no 2 como pasaría si solamente tuviera 2 protones y 2 electrones. En 1932 se empezaron a complicar las cosas cuando se descubre el positrón, la primera antipartícula conocida, que fue predicha por Dirac previamente en 1928. Cuando se resuelve la ecuación de Dirac, el espectro de energías no está acotado inferiormente, lo que hace que las partículas sean completamente inestables. Para solucionar este problema, Dirac propuso lo que llamó mar de Dirac, en el que considera el vacío como un mar infinito de partículas de energía negativa. El positrón sería un hueco en este mar, o lo que viene a ser la antipartícula del electrón. Fue observado experimentalmente en 1932 en una cámara de niebla, al observarse la traza de una partícula que por su radio debía de tener la misma masa y carga que la del electrón, pero al curvarse en sentido opuesto indicaba que se trataba de una partícula de carga positiva. En 1935 Yukawa propuso la existencia de una partícula mediadora, que llamó pión, para mantener unidos los nucleones, es decir, los protones y los neutrones, y estimó su masa en unos 130 MeV. Se buscó esta partícula en los rayos cósmicos y en 1937 se descubrió una partícula de masa muy parecida, que hasta 1947 se confundió con el pión, pero no interaccionaba con los núcleos. Powell fue el que se dio cuenta de que era otra partícula, el muón. Se cuenta que Rabi, un premio Nobel de Física, pronunció la frase "Who ordered that?", es decir, ¿quién ha pedido esto?, haciendo alusión a que habían descubierto una partícula que se salía del modelo establecido y que no era necesaria a nivel teórico. Tenía características similares a las del electrón, pero con mayor masa. Para detectar el pión habría que ir a zonas más altas de la atmósfera, ya que decae más rápido. También en 1947 se descubrieron los kaones. En las cámaras de niebla solo se detectan partículas cargadas. Se observó que un pión al colisionar contra un protón se desintegraba en dos partículas neutras, a las que no se le ve la traza, que luego se desintegraban en otras partículas cargadas, piones y protones. Las partículas neutras observadas se producen muy rápido, pero decaen muy lento, por los que se le dio el nombre de partículas extrañas. Unos años más tarde se descubrió la partícula lambda, con características parecidas a los kaones en cuanto a la extrañeza. En 1955 se descubrió el antiprotón, la antipartícula del protón. En 1931 Pauli predijo unas partículas que se llamaron neutrinos, y eran necesarias para la conservación de la energía y el momento en las desintegraciones beta. En las desintegraciones a dos cuerpos, como la desintegración alfa, todas las variables están fijadas por cinemática, mientras que las desintegraciones a tres cuerpos no. Esto es lo que pasaba en la desintegración beta. Si solo se desintegraba un núcleo a otro más un electrón, porque había una distribución de momentos para los electrones, tenía que haber otra partícula. Estas partículas son muy difíciles de detectar porque no tienen carga y en principio se pensó que podrían no tener masa, aunque ahora se sabe que es muy pequeña. Por esta razón, Pauli dijo que había hecho algo terrible prediciéndolas. En los años 50 y 60 se detectaron los neutrinos electrónico y muónico. Se descubrieron en centrales nucleares en las que se introducía una fuente de protones, como puede ser el agua, y daba lugar a esta reacción, por lo que había una partícula colisionando con los protones. Más adelante, allá por los años 70, época que se conoce como la Revolución de Noviembre, se descubrieron cientos de partículas, lo que hizo muy difícil su clasificación. Lamb, otro Nobel de Física, bromeaba que deberían de multar a quienes descubrieran nuevas partículas. Entre ellas se descubrió una partícula, la tau, parecida al electrón y al muón, pero con mucha más masa. También se descubrió que muchas de las partículas no eran elementales, sino que estaban formadas por estructuras más pequeñas, los quarks. Primero se descubrieron los quarks up y down, con experimentos de hard scattering de electrones contra protones. Con suficiente energía se vio que no se atraían como ocurre con cargas opuestas, sino que el electrón colisionaba con algo. Después se asociaron las partículas extrañas, que ya hemos explicado cómo se descubrieron, con la presencia del quark strange, y se descubren el charm y el boson gracias al zoo de partículas que se descubrió en esa época. El charm se descubrió en una partícula llamada JPC o charmonio,
que es un quark C acoplado a un antiquark C barra. El botón se descubre en la partícula psi, también llamada botomonio, que está formada por Bb barra. Ese enorme zoo de partículas estaba formado en su mayoría por mesones, que estaban formados por un quark y un antiquark, y bariones, formados por 3 quarks, algunos de los cuales podéis observar en esta diapositiva. Gell-Mann propuso el modelo quark, que explica la existencia de mesones y bariones. Esto permitió clasificar las partículas en diagramas bidimensionales, en los cuales el eje horizontal incluye partículas con el mismo isospin y por tanto son multipletes de isospin, mientras que las diagonales son partículas con la misma carga. Entre finales de los 70 y principios de los 80 se descubrieron el gluón y los bosones W y Z, que son los mediadores de las interacciones fuerte y débil respectivamente. A finales de los 90 se descubre el neutrino tau y el quark top, que son las piezas que faltaban para completar las 3 familias de quarks. Eran necesarios a nivel teórico porque es necesaria la presencia de al menos 3 familias para la violación de la simetría CP en el modelo estándar, descubierta en desintegraciones de kaones en los años 60. En resumen, el contenido material del modelo estándar está formado por 6 quarks, divididos en 3 familias, 6 leptones, también divididos en 3 familias, y 5 bosones gates que median las interacciones. A todo esto hay que añadir las antipartículas y el bosón de Higgs. En cuanto a las interacciones fundamentales, sabemos que existen 4: el electromagnetismo, la gravedad, la interacción fuerte y la débil. Olvidándonos por un momento de la gravedad, que es la única que aún no está cuantizada, las otras 3 están descritas en el modelo estándar. Históricamente, en primer lugar se descubrió el electromagnetismo, que explica las interacciones entre las partículas y la luz. La teoría del electromagnetismo clásico fue formulada por Maxwell en el siglo XIX y fue la primera teoría en ser cuantizada, dando lugar a la denominada electrodinámica cuántica, o QED, que se formuló en los años 60. Como veremos, el bosón mediador de dicha interacción es el fotón. Por otro lado, la interacción fuerte es necesaria para explicar el confinamiento de los quarks dentro de los mesones y los bariones, razón por la cual nunca se ha observado un quark aislado, y de forma residual es aquella que mantiene a los nucleones unidos dentro de los núcleos. La teoría que la describe es la cromodinámica cuántica, o QCD, y el bosón mediador es el gluón. Por último, la interacción débil explica, entre otras cosas, las desintegraciones beta. La teoría que la describe a nivel cuántico es el modelo electrodébil, y los bosones mediadores son el W+, el W- y el Z. El conjunto de partículas que conforman el modelo estándar puede dividirse en dos grandes grupos, los bosones y los fermiones. A grandes rasgos, los fermiones son los constituyentes de la materia, mientras que los bosones son los mediadores de las interacciones. Comencemos con los fermiones, que son aquellos que siguen la estadística de Fermi. Dentro de ellos encontramos dos grupos, los quarks y los leptones, ambos constituidos por 3 familias. La primera familia de quarks está formada por el up y el down, la segunda por el charm y el strange, y la tercera por el top y el bottom. En cuanto a los leptones, la primera familia está compuesta por el electrón y el neutrino electrónico, la segunda por el muón y su neutrino asociado, y la tercera por el tau y el neutrino tau. Salvo los neutrinos, el resto de fermiones están cargados. La diferencia fundamental entre los quarks y los leptones es que los primeros sienten la interacción fuerte, mientras que los segundos no. Notemos además que como el neutrino no tiene carga, tampoco va a sentir la interacción electromagnética, motivo por el cual es tan complicado de detectar. Además de las partículas mencionadas, existen sus correspondientes antipartículas. En cuanto a los bosones mediadores de las interacciones, que siguen una estadística de Bose-Einstein, encontramos los siguientes. Para la interacción fuerte, el bosón mediador es el gluón. Para el electromagnetismo, el fotón. Y para la teoría que describe la interacción débil, los bosones W más menos y el Z. Existen grandes diferencias entre unos bosones y otros. Una de las más importantes es que el fotón no tiene carga eléctrica, mientras que el gluón sí que tiene carga de su interacción, que es la carga de color, por lo que los gluones pueden interaccionar entre ellos, hecho que hace la teoría extremadamente más complicada que el electromagnetismo. Además, existe otro bosón, que es el bosón de Higgs, necesario para explicar el mecanismo que da masa a las partículas fundamentales del modelo estándar, como veremos. En esta parte del vídeo vamos a explicar las bases del modelo estándar. El modelo estándar es una teoría de campos gates, es decir, es una teoría invariante bajo un grupo de simetría local, y el grupo de simetría que la describe es este, SU3 de color por SU2 levógiro por U1
hipercarga. La parte de SU3 describe las interacciones fuertes y la teoría que la explica es QCD. Y esta parte de aquí describe la electroweak, que es la unificación del electromagnetismo con las interacciones débiles. Por último, mencionamos el lagrangiano de esta teoría, que es un lagrangiano lo más general posible, en 4 dimensiones espaciotemporales y que sea renormalizable. Está formado por el lagrangiano gauge, que describe los bosones gauge, el lagrangiano del acoplo de fermiones a campos gauge, un lagrangiano que describe el bosón de Higgs, que explicaremos más adelante, y por último un término de Yukawa que da masa a los fermiones. En esta parte del vídeo vamos a hablar de QED, la electrodinámica cuántica, que fue la primera parte de la teoría en ser cuantizada, y para ello vamos a partir del lagrangiano de Dirac, que es este de aquí, donde esta parcial barrada indica gamma mu parcial mu, donde estas gammas son las matrices de Dirac y la mu esta es un índice que va de 0 a 3, donde el índice 0 indica la dimensión temporal y 1, 2 y 3 las dimensiones espaciales. Es decir, para hacer esta sería la derivada temporal y para 1, 2, 3 las derivadas espaciales. Primero vamos a ver lo que son las transformaciones globales y locales. En el caso de las transformaciones globales, los campos cambian según una transformación que es constante en todos los puntos del espacio-tiempo. Es decir, en este caso, esta tita es constante. Y este elemento pertenece al grupo 1. Vemos que si esto se introduce en este lagrangiano, el lagrangiano va a quedar igual. Sin embargo, una transformación local, tita, no es constante en todos los puntos del espacio-tiempo, es decir, depende de x, y al introducirlo en el lagrangiano, debido a esta parcial, no va a ser invariante. Por lo tanto, como queremos que el lagrangiano de QED sea invariante local y por lo tanto sea una teoría gauge, pues necesitamos introducir un término que compense esta derivada de tita que saldría de hacer esta transformación. Entonces, hacemos este cambio donde hemos introducido el campo electromagnético. Entonces, suponiendo que la derivada covariante transforma igual que el campo, es decir, se deduce esta igualdad de este modo, sustituyendo esta derivada parcial por la derivada covariante que hemos introducido, el lagrangiano es invariante gauge. Y ahora nos falta introducir el término cinético del campo electromagnético, que viene dado por el tensor electromagnético F mu nu y que lo introducimos también aquí. Y por lo tanto ahora ya tenemos el lagrangiano de QED. A partir de este lagrangiano podemos calcular las reglas de Feynman que sirven para calcular observables físicos como pueden ser las secciones eficaces o las anchuras de desintegración de las partículas. A partir de la derivada parcial, es decir, no de la derivada covariante sino de la parcial, podemos obtener el propagador de los fermiones, que depende del momento. A partir del campo electromagnético podemos obtener el vértice de un fotón con 2 fermiones, que viene dado por menos i gamma mu, donde recordamos que estas son las matrices de Dirac. Y por último, el propagador del fotón, que viene dado por esta parte del tensor electromagnético y que es ahora vamos a explicar QCD, que es la cromodinámica cuántica, y partimos igualmente del lagrangiano de Dirac,
pero ahora añadimos el sumatorio sobre todos los sabores. Antes estábamos estudiando QED en el grupo U1, pero ahora estamos estudiando QCD en el grupo SU3. Por lo tanto, los campos tienen un índice de color y se transforman de esta forma. Donde las letras mayúsculas son un índice de color y esta omega pertenece a SU3. Al igual que antes, esta transformación es invariante global, pero no local. Por lo tanto, si introducimos esta transformación en el lagrangiano, aquí nos queda un término con la derivada y el lagrangiano no será el mismo, por lo tanto no será invariante Gauge. Y al igual que antes, buscamos una forma de solucionar esto y para ello introducimos la derivada covariante, que es la siguiente. Donde A sub mu es el campo del gluón y hay que tener en cuenta que ya no estamos en el electromagnetismo y ya no tenemos aquí la carga del electrón, sino que tenemos la constante de acoplo de las interacciones fuertes. Imponiendo que la derivada covariante transforme igual que el campo, obtenemos lo siguiente. Donde esto de aquí es la transformación del campo. Como estamos en SU3, este elemento es una matriz y ahora ya no se puede hacer la conmutación de estos dos, que daba lugar a esto, lo cual era 1, y quedaba un término más sencillo, en el caso de QED. Al igual que antes, cambiamos aquí la derivada parcial por la derivada covariante y añadimos el término cinético. Y esto ya es el lagrangiano de QCD. La diferencia respecto a QED es que ahora estamos en SU3, que no es abeliano, y el tensor ahora toma esta forma. Antes en QED estábamos trabajando en U1, que sí es abeliano, y por lo tanto esto era 0, porque esto es un conmutador. Y cuando es abeliano, esto es igual a 0. Sin embargo, ahora en QCD esto no se cumple. Y por lo tanto tenemos este término añadido. Y ese término va a dar lugar a interacciones entre gluones, como estas, o entre 4 gluones, lo cual complica bastante la teoría. Este término de aquí da lugar al propagador del gluón y luego por otro lado, de la parte del campo, obtenemos el vértice del gluón con 2 fermiones. Bueno, en cuanto al sector electrodébil, antes de nada hay que comentar que la teoría electrodébil es una teoría quiral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo tengo un espinor, yo lo puedo descomponer en una parte levógira y en una parte dextrógira. La parte levógira va a transformar como un doblete de la parte de SU2, mientras que la parte dextrógira va a ser un singlete. Y esto hace que la teoría se complique bastante. Por otro lado, la electroweak unifica el electromagnetismo con la interacción débil. Por tanto, en cierto sentido, el grupo U1 del electromagnetismo tiene que estar incluido en el grupo Gauge de la electroweak, que es el grupo SU2 levógiro por 1 de hipercarga. La idea es la misma que antes, es buscar una transformación para la derivada covariante que transforme igual
que lo voy a poner así en general, ¿vale? Que transforme igual que el campo espinorial. Al hacer eso, uno ha de introducir, como siempre, unos campos gauge, en este caso, que vivan en este grupo, que son los siguientes. Ya digo que la idea es exactamente la misma que en el caso de QED y en el caso de QCD. Se busca exactamente lo mismo. Este de aquí es el de SU2 y este de aquí es la hipercarga. ¿Vale? Va a ocurrir lo mismo que en QCD para la parte de SU2, porque SU2 no es abeliano y por tanto vamos a tener, cuando saquemos las reglas de Feynman, interacciones pues, de este estilo, entre varios bosones W, por ejemplo. Ahora explicaré cuáles son los bosones W y cuál es el bosón B. Por ejemplo, podríamos tener un vértice de este estilo, ¿vale? Debido a esto. Sin embargo, para la parte B, como sí que es abeliano, solamente vamos a tener el propagador. Y esto se debe, como digo, al hecho de que sea abeliano. No se suele trabajar en esta base, que es la base de isospin, sino que se suele trabajar en la base de carga. La base de carga, que es en la que estamos más familiarizados, es la siguiente. Consiste en buscar una rotación de la base de W1, W2, W3 y B a la base de W+, W-, Z y fotón, ¿vale? De este modo, como digo, el electromagnetismo está incluido en el sector electrodébil y por tanto se produce una unificación. La idea es poder obtener los mismos vértices que en QED para el fotón y unos nuevos vértices para los bosones W, el bosón Z, entre ellos con fermiones, etc. Bueno, el problema del sector electrodébil es que cuando yo escriba el lagrangiano, igual que he hecho en el caso de QED y de QCD, no voy a poder escribir un término de masa para los fermiones. Ese es uno de los problemas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en el caso de QED o en el caso de QCD, yo sí que he escrito en el lagrangiano, podéis ir atrás en el vídeo, un término de este estilo, ¿vale? Ese término está perfectamente admitido tanto en QED como en QCD. Sin embargo, esto no es el caso en el sector electrodébil. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo puedo reescribir esto así. ¿Vale? Como he dicho, la parte dextro transforma como un singlete, mientras que la parte levo transforma como un doblete. Cuando yo acoplo la representación 2 de SU2 con la singlete, nunca puedo obtener la singlete, y por tanto esto nunca puede ser un singlete. Como esto no es un singlete de SU2, este término no es invariante Gauge, y por tanto yo no lo puedo meter en el lagrangiano, porque el lagrangiano no sería invariante Gauge, que es lo que estoy buscando. Por tanto, yo no puedo meter términos de masa para los fermiones en el sector electrodébil. Y por tanto, como el sector electrodébil está incluido en el modelo estándar, yo no puedo meter términos de masa para fermiones en el modelo estándar. Ese es uno de los problemas. El otro problema es el siguiente. Experimentalmente se ve que los bosones W más menos y el bosón Z tienen masa. Y no tienen poca masa, tienen mucha masa, ¿vale? Del orden de 90 G. ¿Qué ocurre? Que yo tampoco puedo meter en el lagrangiano un término de masa para el W de este estilo. Eso también viola invariancia Gauge. ¿Por qué? Porque si yo hago una transformación Gauge de este objeto, no recupero no tiene la misma forma. No es invariante Gauge. Esto no nos ha preocupado en el caso de QED y en el caso de QCD, porque los gluones y los fotones no tienen masa y por tanto este término es en general no necesario. Sin embargo, en el sector electrodébil sí que es necesario, ¿vale? Por tanto,
tenemos un problema y es cómo dar masa a las partículas, cómo dar masa a todas las partículas que tienen masa en el modelo estándar. La solución es la ruptura espontánea de la simetría Gauge. ¿Vale? La solución es romper esta simetría Gauge del sector electrodébil en el grupo U1 de electromagnetismo, ¿vale? Bueno, se dice que una simetría está espontáneamente rota cuando es una simetría en el lagrangiano, como es el caso, ¿no? El lagrangiano lo hemos construido para que sea simétrico Gauge, pero que no está incluida o no respeta el vacío de la teoría, ¿vale? Por tanto, de los 4 generadores de este grupo, hay 3 aquí y 1 aquí, hay 3 de ellos que no aniquilan el vacío. Y como los generadores no aniquilan el vacío, cuando exponencio, esos elementos del grupo no me dejan invariante el vacío de la teoría. El de electromagnetismo sí, ¿vale? Por tanto, lo que se hace, ahora hablaré un poquito más de ello, pero sin entrar en mucho detalle, es incorporar un campo, que es el campo de Higgs, que me produzca esta ruptura de la simetría. De modo que 3 generadores del grupo se me van a transformar en 3 grados de libertad adicionales para la teoría. Estos 3 grados adicionales, uno de ellos va a ir para el W+, otro para el W- y otro para el Z. Si no tuviesen masa, cada uno de estos objetos tendría 2 grados de libertad, igual que el fotón, tiene 2 polarizaciones. Sin embargo, al tener masa, requieren de 3 grados de libertad, que son los que le proporcionan la ruptura espontánea de la simetría, por tanto, adquiriendo masa. Es decir, este mecanismo explica la existencia de masa para los bosones W y el Z. Sin embargo, el fotón, como vemos, no adquiere masa porque esta parte no está rota. Como he dicho, para ello vamos a meter el campo de Higgs, que es un campo escalar complejo, pero que es un doblete de SU2 Levógiro con hipercarga igual a 1. De este modo, los 4 grados de libertad que tiene, como digo, 3 van a parar o son comidos, se suele decir, por los bosones W y Z, y el otro grado de libertad se transforma, una vez que se rompe la simetría, en el campo de Higgs. Por tanto, predice la existencia de un bosón, que es el bosón de Higgs, y que de hecho fue descubierto en 2012. Esto es el mecanismo que da masa a las partículas del modelo estándar. Igualmente, para el sector fermiónico, la parte del lagrangiano de Yukawa, que involucra el campo de Higgs, también da masa a los fermiones. El hecho de que esto sea un doblete me permite acoplar uno de estos con uno de estos con uno de estos, porque doblete con doblete sí que puede dar singlete, acoplado otro singlete sí que puede dar singlete, y por tanto recupera una estructura que es invariante Gauge. Bueno, por último, y para concluir esta charla y este vídeo, vamos a hablar un poco de los parámetros libres que tenemos en el modelo estándar. En primer lugar, en el sector Gauge, tenemos 3 constantes de acoplo asociadas al sector de QCD y al sector de electroweak. Las llamaremos alfa 3, alfa 2 y alfa 1. No son constantes propiamente dichas porque dependen de la escala de energías en que se trabaje. Es decir, existe un running de las constantes de acoplo que hace que éstas dependan de la energía. Por ejemplo, en QCD, la constante de acoplo va a 0 cuando la energía va a infinito, haciendo que la teoría sea lo que se conoce como asintóticamente libre. En la parte del Higgs tenemos 2 parámetros libres asociados al potencial del campo de Higgs. Uno se puede pensar como su masa o como el valor esperado en el vacío del campo de Higgs. Para los fermiones tenemos lo siguiente. El contenido fermiónico del modelo estándar está formado por un objeto, que son los quarks levógiros, que viven en la representación 3, 2, 1/6. Es decir,
son tripletes de color, dobletes de isospin con hipercarga 1/6. Para la hipercarga estoy utilizando la fórmula de Gell-Mann, donde, la escribo así. Muchos la conoceréis con un factor 1/2 delante, pero yo ese factor 1/2 lo estoy incluyendo en la hipercarga, ¿vale? Por tanto, no lo pongo. Si no, habría que poner, en vez de 1/6, 1/3. Es simplemente un convenio. Después tenemos, y de esto tenemos 3 familias, perdón, ¿vale? Es decir, tendríamos el up levógiro, el down levógiro, y lo mismo con charm strange, top bottom, ¿vale? De esto hay 3 familias. Del mismo modo, tenemos la correspondiente parte dextro. En este caso, se trata de tripletes de color, pero singletes de isospin. El up tiene hipercarga 2/3 y el down tiene hipercarga menos 1/3, para hacer que la carga sea 2/3 y menos 1/3, que como son singletes, pues es evidente, T3 es 0. Y de esto también hay 3 familias, que serían up-down, charm strange, top-bottom. Después tenemos, en cuanto al contenido de leptones, los levógiros, que viven en la representación 1, 2, menos 1/2, y están formados por neutrino electrónico, electrón, neutrino muónico, muón, neutrino tau y tau, todo componente levógira. Y después, en cuanto a la parte dextrógira, solamente tenemos la parte del electrón, del muón y del tau. No tenemos neutrinos dextrógiros en el modelo estándar. Estos son singletes de color, singletes de isospin y con carga menos 1. Por tanto, como los neutrinos no se consideran masivos en el modelo estándar, existen 9 parámetros, digamos, en cuanto al contenido fermiónico. Es decir, las masas de los leptones, menos los neutrinos, y de los quarks. Por último, una cosa que no hemos comentado en el sector electrodébil, pero que es de vital importancia, pero que no da tiempo a verla y requiere su tiempo, está la matriz CKM. ¿Qué ocurre? Ocurre que no es lo mismo trabajar en la base electrodébil que en la base de masa. Existe una mezcla. Esa mezcla está dada por la matriz CKM, que es una matriz 3×3 unitaria compleja y por tanto depende de 4 parámetros libres. Uno de ellos es la fase de violación de CP, que es necesaria para que haya violación de CP en el modelo estándar. Esto solamente es posible cuando existen al menos 3 familias de quarks y de leptones, como hemos dicho en la parte histórica. Esto fue descubierto a nivel experimental con las oscilaciones de kaones y por tanto sabíamos que tenía que existir una fase compleja y por tanto debería haber al menos 3 familias de quarks y leptones, mucho antes de haber descubierto el tau o el top. Bueno, con todo esto, el modelo estándar tiene en total 18 parámetros libres. Si además incluimos las masas de los neutrinos, serían 3. La misma matriz de mezcla CKM del sector quark, pero en el sector leptónico, sería la matriz de Pontecorvo, PMNS, tendría otros 4 adicionales, y si además los neutrinos son de Majorana, estos 4 serían 6, o sea, otros 2 si son de Majorana. Y bueno, con esto concluye nuestra charla sobre el modelo estándar. Espero que la hayáis disfrutado tanto como hemos hecho Sara y yo contándoos estas cositas, y que si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarnos. Muchas gracias.